Bueno, otro elemento importante en este tema es lo que se conoce como crecimiento fractal. Existen múltiples formas de crecimiento fractal, pero en términos generales es una forma, por ejemplo, de explorar una superficie o un volumen de manera óptima. Esa es probablemente la razón por la cual los haces vasculares de las plantas tienen estructura fractal, porque nuestros pulmones tienen estructura fractal, porque las venas de nuestro cuerpo tienen estructura fractal. Bueno, dentro de los modelos de crecimiento fractal, tal vez el más conocido es el modelo de difusión limitada por la agregación. Este es un modelo que en términos del algoritmo que está detrás, funciona de esta manera. Supongamos que hay una superficie que tiene un punto central y que a partir de todo alrededor de esa superficie surgen unas partículas que van a seguir un movimiento browniano, es decir, que van a seguir una caminata aleatoria, se van a mover al azar. Bueno, en algún momento, alguna de estas partículas va a tocar el punto central y una vez que toca el punto central se queda ahí, ¿no? Bueno, a medida que el sistema avanza, van a ir cada vez más partículas tocando el punto central y finalmente se observa una estructura como esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo realmente importante? Que vemos que a partir de un conjunto de acciones simples, tomadas por agentes simples, que son cada uno de estos caminantes aleatorios, surge una estructura particular, que en este caso es una estructura fractal. Vamos, veamos una simulación de cómo ocurre esto. Entonces, cada uno de esos puntos es un caminante aleatorio. Fíjense que ya uno aquí tocó el punto central, ahora otros se quedan quietos. Y si dejamos que esto ocurra y aceleramos, vamos a ver que poco a poco va a surgir una estructura similar a la que vimos en la lámina anterior, ¿no? Entonces, esto es un modelo de crecimiento fractal que, entre otras cosas, optimiza la forma de explorar esta superficie. Esto, ¿verdad? Este tipo de crecimiento se puede simular no solamente en sílico, sino también en físico, ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, una solución de sulfato de cobre en un recipiente en el cual hay un electrodo central y vean ustedes que de igual manera se produce una estructura similar a la que se obtiene con el modelo de la difusión limitada por la agregación. Pero además, este es un tipo de crecimiento que nosotros observamos en la naturaleza, por ejemplo, en los líquenes. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, en función de lo que hemos visto, una forma que podría explicar este crecimiento es que cada uno de los bordes de estos líquenes, ¿verdad? Se estimulen de forma aleatoria, es decir, como que llega a él un caminante aleatorio, ¿verdad? Una partícula en movimiento browniano y eso hace que ésta crezca y de esta manera se forma esta figura, ¿verdad? Interesantemente, por ejemplo, este, este, para esta especie de termita aquí en Venezuela, en la Gran Sabana, ¿verdad? Como en la gran parte del parque no hay árboles, los termiteros los construyen en el suelo. Aquí en esta figura lo que ven es la sabana después de un incendio natural, bueno, resaltado en blanco son termiteros y en negro son galerías que comunican los termiteros, que son las típicas galerías que ustedes observan, por ejemplo, que construyen las termitas cuando están en un árbol. Ahora, lo interesante es que este conjunto de termiteros, ¿verdad? Unidos por estas galerías, es enorme. Literalmente son cientos de termiteros que se unen a través de galerías. Y fíjense ustedes, si uno grafica el número de galerías que sale de cada uno de estos termiteros, uno obtiene esta curva que está aquí, ¿verdad? Que vean ustedes que tiene un pico en 2. Esto lo que quiere decir es que la mayoría de los termiteros tienen 2 galerías. Fíjense que esto es lo que se conoce como la distribución de grados de esa red.
¿verdad? Que es una red de termiteros. Fíjense que es una distribución distinta, por ejemplo, a una ley de potencia o una distribución Poisson. ¿Por qué les estoy presentando esto aquí? Porque, ¿verdad? Utilizando una modificación del algoritmo del modelo de crecimiento de agregación limitada por la difusión, se obtienen termiteros, ¿verdad? Fíjense ustedes, este es un termitero simulado, muy similar a lo que se observa en la naturaleza, donde su distribución de grados también presenta un pico en 2. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que reglas simples, ¿verdad? Como las del modelo de difusión agregada por la difusión limitada, perdón, de agregación limitada por la difusión, este, este, permiten que surjan, ¿verdad?, a escalas mayores, estructuras particulares. Una forma de ver esto es utilizando los que se conocen como los autómatas celulares, en particular utilizando los autómatas de Wolfram. Un autómata celular es un modelo, ¿verdad?, de simulación por agentes, en la cual hay una rejilla, ¿verdad?, y donde esa rejilla tiene células, de ahí viene la parte de celular. Ahora, en cada una de estas células hay un autómata, que es un, una entidad que cambia entre diferentes estados. Ahora, el número de estados que puede tomar esa entidad es lo que se conoce como la cardinalidad del autómata, ¿verdad? Y ahora, el estado que va a tomar dentro el autómata va a depender de un conjunto de reglas simples que tiene que ver con los estímulos que percibe de su entorno, ¿verdad? El autómata más simple es un autómata que tenga dos estados, digamos 0 y 1. Estos son los autómatas de Wolfram. Y entonces uno puede definir reglas. Aquí vemos un conjunto amplio de diferentes reglas. Por ejemplo, esta, que es la regla 31, involucra que si, por ejemplo, yo soy este autómata que está aquí abajo y justo en la línea superior tengo todos en el estado negro, es decir, 1, vamos a decirlo así, yo tomo el estado 0, que es blanco. Por ejemplo, si solamente el que se encuentra en el lado izquierdo es negro, yo tomo el estado negro, ¿verdad? Bueno, lo interesante es que de la aplicación de estas reglas, ¿verdad?, a gran escala emergen estructuras, ¿verdad? Es decir, estas son estructuras que son una propiedad emergente del sistema. Estas son estructuras que se deben, ¿verdad?, se originan de las interacciones que se dan a un nivel micro. Es decir, de estas interacciones que se dan a un nivel micro surge una estructura a un nivel macro. Como ustedes pueden ver, algunas de las estructuras que surgen son fractales, y como esta que está aquí en la regla 182, que además se parecen a estructuras que uno ve en objetos en la naturaleza, ¿verdad? Ok, bueno, esto nos lleva a un punto muy importante, que es lo que se conoce como propiedades emergentes. ¿Qué es una propiedad emergente? Es una propiedad que emerge a una escala a partir de interacciones que sean una escala inferior. Y una cosa fundamental es que las características de esa estructura que emerge a la escala superior no pueden ser reducidas a los componentes básicos, ¿verdad? Porque también depende de las interacciones que se dan entre estos. Entonces, la autoorganización es un proceso en el cual la organización interna de un sistema, que es generalmente abierto, aumenta, y esto sin que sea guiado por un agente externo. Esto ha sido muy estudiado en por ejemplo, en el comportamiento de los insectos eusociales. Un ejemplo canónico de esto es la estructura que presentan los hormigueros y los termiteros. ¿Por qué? Porque en la construcción de, por ejemplo, un termitero, como el que vemos en la imagen, no se utiliza un plano. Es decir, no existe una termita arquitecta que le dé instrucciones a las demás termitas sobre cómo construir el termitero. La estructura de ese termitero surge de decisiones simples, es decir, como las cardinalidades de las que estábamos hablando para los autómatas de Wolfram, que se toman en torno a señales que
que perciben del entorno, por ejemplo, que tienen que ver con señales químicas en términos de feromonas. Ok, bueno, esta estructura, entonces, vemos que surge de decisiones que son autónomamente tomadas por cada una de estas termitas. Y una cosa muy interesante es que se ha planteado que algunos elementos de estas estructuras son óptimos. Por ejemplo, y para terminar este video, por ejemplo, la estructura de los termiteros permite que, a pesar de que existan en el ambiente variaciones extremas de temperatura, la temperatura del termitero se mantenga constante en el tiempo. O sea, logra optimizar la temperatura del termitero dentro de un cierto rango. Esto sin que exista un plano en su construcción y que se obtiene de una forma, es una propiedad que emerge de un conjunto de decisiones que son autónomamente tomadas por termitas individuales, que son agentes en cierto sentido simples.